Amén. La palabra del Señor se encuentra en esta tarde en el libro del profeta Samuel, ¿cierto? En 1 Samuel capítulo 3. Vamos a darle lectura a unos par de versículos a la palabra del Señor en esta tarde. 1 Samuel capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amén. Amén. Vamos a darle lectura nuevamente. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta hora por tu palabra, Señor, que ha sido leída. Te pedimos, Dios mío, que usted pueda estar tomando el control en todo, Dios mío, como ha sido hasta aquí. Tome el control en mi hijo, Dios mío, en el niño, en David, como también pueda darle quietud, Dios mío, para que tu palabra pueda correr y pueda llegar a nuestra vida sin interrupción. Que todo lo que usted nos va a hablar en esta noche podamos recibirla, Dios mío, de buena manera, con entendimiento y con sabiduría. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Demos la gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. El título del mensaje de esta tarde va a ser cuando se escasea, cuando la palabra está escasa, hay poca visión. Cuando la palabra de Dios es escasa, es obviamente que la visión del ser humano va a ser escasa. Cuando usted ve a su hermano, ¿cierto?, que anda usando lentes, ¿sabe por qué? Porque mi escasez de visualizar, yo creo que más que escaso. Es bastante escaso, por ende tengo que usar lentes. Yo creo que muchos de los que usan lentes por algo, porque dificulta la visión, ¿cierto? Pero en lo espiritual hay algo muy terrible, que el Señor nos libre, amén, de que podamos ser ciegos espiritualmente. Sí, Señor, Jesús en una ocasión le dijo a aquellas personas que se rebelaban contra él, Jesús le dijo, yo he venido a dar vista a los ciegos, y también he venido a quitarle la vista a los que ven. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué necesitamos una visión amplia nosotros? Para caminar en los caminos del Señor, para llevar una visión, un camino exacto delante del Señor, es necesario que la palabra de Dios sobreabunde en nosotros. No debe haber escasez de palabras. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Dice, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Para que nos guíe, ¿cierto?, en el caminar, a nosotros es necesario que estemos siempre buscando palabras de Dios. Hoy día, lamentablemente, la palabra de Dios ha escaseado en muchos lugares. Hoy día, y pido mucho perdón porque me voy a hacer responsable, este video va a ir a YouTube, donde hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, más que uno. Entonces, por eso que el Señor nos ayude. Hoy día, lamentablemente, en muchas congregaciones, en muchas iglesias, se ha confundido. Piensan que el avivamiento solamente es cuando se ve las manifestaciones de lengua, las danzas. Y no es que estemos negando aquello porque es maravilloso. Tiene que existir eso. Si no están las danzas, las manifestaciones del Espíritu Santo, entonces estaríamos negando, amén, la obra de Dios. Pero lo que vamos, eso no es todo. El verdadero avivamiento va más allá de lo que Dios puede hacer en un culto. Si bien el Señor toma a los niños, a los jóvenes, a los ancianos en danza, en lengua, bautiza con su Espíritu Santo y fuego, gloria a Dios. No vamos a impedir eso porque eso es lo que tiene que suceder. Amén. Pero lo más importante que debe estar en nosotros para que tengamos una visión exacta, donde dirigirnos, donde conducirnos, tiene que ser la palabra de Dios. Por eso, mire, acá dice la palabra del Señor que el joven Samuel ministraba, dice, a Jehová en su presencia, en la presencia de Elí, del sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba, dice, en aquellos días. Mire lo que dice acá la palabra del Señor, que escaseaba en aquellos días. O sea, está hablando de las iglesias, de los templos. Amén, de aquellos que buscaban, amén, adorar a Dios. Está diciendo acá el mismo Dios, está diciendo que la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos. Hoy día puede ocurrir lo mismo. Yo creo que
Muchas veces nos dejamos llevar por las manifestaciones solamente. Porque hablé en lengua, porque hubo danza. Oye, viste el culto, hoy día se está moviendo la presencia de Dios, está ocurriendo cosas maravillosas. Y solamente piensa que es eso. No es así. Cuando usted y yo no tenemos visión, ¿dónde dirigirnos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde? Mire, si se acerca alguien a usted con una necesidad, con algo que usted tiene la solución para darle. ¿Por qué usted y yo tenemos la solución? Porque ¿a quién tenemos nosotros? A Jesús, ¿cierto? Y Jesús nos dejó a su Espíritu Santo. Es el Consolador. O sea, que si usted y yo podemos ir a un hospital y hay un enfermo y el enfermo nos pregunta palabras, nosotros vamos a tener una visión exacta que responderle a aquella persona. Si hablamos con alguien que está afligido, mira, ese día estaba limpiando mi furgón, pasó alguien, y recuerdo pasó un conocido mío por mucho tiempo. Y sabe que yo quería darle el quite, no quería hablarle porque andaba medio pasadito de copa. Pero después me detuve, dejé de hacer lo que estaba haciendo y lo escuché. Aunque andaba pasadito de copa, y llegó, me habló y me dijo, ¿sabe que estoy buscando consejo? Y me empezó a preguntar. Y yo le dejé que hable y entonces después le respondía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted y yo tenemos que tener clara la visión. Amén. Que el Señor nos ha llamado a nosotros. Hoy día estamos en sus caminos y es necesario que tengamos que aprender a amar la palabra de Dios. Amén. Es necesario que amemos la palabra de Dios. No es tiempo que ya, por favor, Davidito. Mire, no es tiempo que ya solamente hoy día nos conformemos con los pancitos de vida. Amén. Mire, hoy día, mire, por eso que le digo, tristemente, hoy día la gente se ha acostumbrado solamente con un pancito de vida. No hay ningún pan de vida por acá. Pero mire, usted conoce los pancitos de vida que hoy día han sido de mucha bendición y son de mucha bendición. Acá no estamos en contra de los pancitos de vida. A ver, mi hermana Eliana nos va a pasar un pancito de vida. Mire cómo son los pancitos de vida. Acá hay dos. Gloria a Dios. Mire cómo son los pancitos de vida, sí. Que no estamos en contra, porque lo usamos. Es palabra de Dios. Pero hoy día, amados hermanos, nos hemos acostumbrado así, a un trocito así de la palabra. Amén. A un trocito así, y no conformamos solamente con leer un pancito de vida. Ahora, si yo le digo a usted, por ejemplo, si usted va a un cumpleaños y hay una torta grande y le dan una rebanita tan pequeñita a usted capaz que va a salir hablando mal de aquella actividad, va a decir, oye, el pedacito que repartieron. ¿Se imagina? Nosotros debemos amar la palabra más que un pan de vida. Si bien, cierto, nos alimentamos con un pancito de vida, son de mucho beneficio los pancitos de vida, pero no nos debemos conformar solamente con un pancito de vida, sino que buscar más y más cada día la palabra de Dios, de tal manera que ya en este tiempo no puede ser escasa la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser amada por nosotros. Amar la palabra de Dios, más que hablar en lengua, más que danzar, más que todo. Amén, porque la palabra es que transforma al hombre. La palabra, usted va a un psicólogo, va a un psiquiatra, aquellos te hablan palabra y a través de sus palabras quieren tratar de cambiar. Pero muchos no han sido cambiados por la palabra del psicólogo. Pero usted viene a Cristo y por la palabra de Cristo, y nosotros podemos ser transformados. Amén. Por eso que en aquellos días, dice la palabra del Señor, escaseaba la palabra de Dios y por ende había falta de visión. Por eso yo le decía, el título del mensaje, cuando la palabra de Dios escasea, hay falta de visión. Falta de visión. Buscaba el significado completo de la palabra visión. Es de lo que usted necesita para ver, para caminar, para conducir. Amén. Nosotros vamos camino a la meta. No es solamente por reunirnos un domingo, un jueves. Nosotros queremos irnos con el Señor. Cuando venga el Señor, suene la trompeta, queremos irnos con el Cristo de la gloria. Amén. No nos vamos a quedar acá. Mire todo lo que está sucediendo, las cosas están subiendo. Va a haber las personas que ya no tienen qué comer, van a empezar a robar, a saquear. Amén, e inclusive hasta sus propios vecinos. Por eso que es necesario que nosotros estemos orando en este tiempo, pidiendo que el Señor bendiga aún a nuestros vecinos, porque usted no sabe cuando la necesidad llega a los seres humanos, el afán de querer obtener, de tenerlo, el bien, inclusive llegan a los robos. No respetan a nadie, inclusive no solamente los vecinos, hasta familiares, muchas veces te pueden hacer daño. ¿Cuándo no está el Señor, obviamente? Por eso es necesario, amados hermanos, que usted y yo tengamos la visión clara de buscar a este Dios maravilloso cada día.
porque ya su venida está tan cerca que ya no es tiempo que escasee la palabra de Dios en nosotros. No es tiempo que escasee la palabra de Dios. No es tiempo que escasee. Y lo que más me llama la atención, ¿sabe? Este profeta Samuel, que acá dice la palabra del Señor que era un joven que ministraba en la presencia de Elí. Elí era un sacerdote que en aquel tiempo en el tabernáculo él estaba ahí como sacerdote llevando la grey. Y dice que Samuel fue llevado ahí desde niño. Su mamá, al tener a Samuel, al ver la promesa que Dios le había cumplido, ella cumplió una promesa a Dios, que lo iba a entregar a Dios desde niño. Y así lo hizo, nació su hijo y lo puede dejar al templo. O sea, Samuel se creció en el templo. Pero ¿sabe algo? Una cosa que a mí me sorprende acá, que dice que Samuel, amados hermanos, estaba en el templo, dice que ministraba él. Ministraba, y cuando escaseaba la palabra de Dios en aquel tiempo, en aquel entonces, lo que me llama la atención también a mí, que también escaseaba la palabra de Dios en Samuel. Que también escaseaba la palabra de Dios en Samuel. Y eso es lo que a mí me llama la atención, porque si la palabra de Dios escaseaba en Samuel, este niño que se estaba creciendo, ¿cierto? Que nadie te robe la bendición. Cuando le escaseaba la palabra a todo el pueblo en aquel tiempo, también al profeta Samuel, cuando se estaba creciendo, él estaba en el templo, estaba él ministrando ahí, pero también dice que escaseaba en él la palabra. Pero llegó, ¿por qué? Porque mire, si usted va más adelante en el versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, él había sido crecido desde niño en el templo, pero él todavía no conocía a Dios. Todavía la palabra de Dios no la ha sido revelada a él. ¿Qué significa esto? ¿Qué da a entender el Señor con esto? Hoy día muchos ministran. ¿Sabe lo que es ministrar? El ministrar es todo lo que se hace en el servicio a la casa de Dios. O sea, usted está en el coro, usted coordina, usted predica, usted está en la puerta, lo que sea. Todo lo que sea el trabajo en la casa de Dios es ministrar. Y Samuel ministraba desde muy niño en la casa de Dios. Y él no conocía a Dios. ¿Quién nos enseña eso? Hoy día hay muchos que trabajan en la obra de Dios y no han conocido a Dios. Y me atrevo a decir que hay muchos que aún predican de Dios, de Cristo, y aún no lo han conocido. Y aún no le ha sido revelado la palabra de Dios. Pero predican, pero cantan en un coro, llevan programas en la radio, llegan programas en los Facebook, y aún no ha conocido a Dios. Pero hoy, esta palabra puede llegar a tu vida para que usted conozca a Dios. Usted no se mire en menos de decir, yo estoy predicando, yo no conozco a Dios. El mismo profeta Samuel, que fue crecido desde niño hasta su juventud, y en él mismo escaseaba la palabra de Dios porque él aún no conocía a Dios, no le había sido revelada la palabra. Llegó el día. Amén. Llegó el día cuando la palabra de Dios llegó a este profeta. ¿Y sabe cómo llegó? Llegó con voz audible. Mire, si usted me acompaña, lea su Biblia, por favor. Mire, si usted me acompaña en el versículo 9. Lea su Biblia, mire, acompáñeme para que leamos juntos el versículo 9. No, perdón, el versículo 8. Mire cómo Dios se le apareció al profeta Samuel, siendo un joven. Dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamares, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Dice, y el versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Entonces Samuel le dijo, habla Señor, porque tu siervo oye. Y Jehová le dijo a Samuel, he aquí haré una cosa en Israel, y a quien la oyere retiñirán ambos oídos. Ahí le empezó a hablar el Dios de los cielos, le habló a este profeta. Ahí Dios le empezó a hablar. Cuando dice que habló por tercera vez, habló 2 veces antes. Mire, imagínense cómo fue el llamado de Dios a este joven.
¡Ey, Samuel! ¡Ey, Samuel! Y cuando él escuchaba la voz, dice que iba donde el sacerdote y le decía, ¿para qué me has llamado? Y el sacerdote le decía, no, yo no te he llamado, anda a acostarte. Y así sucedió 3 veces. Cuando el sacerdote entendió que el que estaba hablándole al profeta Samuel era la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti o me ha hablado a mí y no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado a través de una predicación, a través de la radio quizás? No sé, en las calles, en un punto de prédica, en las calles, en las plazas. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y te ha llamado audiblemente y te ha dicho, oye, ven aquí? Y usted no ha entendido y no ha recibido porque usted ha mirado al hombre. Así como este joven miró al hombre. Cuando Dios le habló al profeta, el profeta no tomó atención a que Dios le estaba hablando, sino que él pensó que era el sacerdote que le estaba hablando. Por eso, que esta palabra pueda llegar y penetrar en nuestras vidas, para que podamos tener una visión amplia y seguir en este camino angosto, porque este camino no es ancho, este camino es angosto. Amén. Usted y yo hemos dejado el camino ancho, donde todo tal vez era fácil, donde tal vez todo era a lo mejor bonito, que parecía bonito, porque no es nada bonito. Pero ¿por qué el Señor se llamó que este era un camino angosto? Porque solo de los valientes es el reino de los cielos. Amén. Dice que en los cielos los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Los cielos dice que sufren violencia, pero los violentos la arrebatarán. Por eso en este tiempo ya no debe escasear la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios. No se conforme tan solamente con leer un pancito de vida. Si bien es bueno, son muy buenos, son de bendiciones, los programas los usamos, en los programas radiales, yo creo que la mayoría los usamos, ¿cierto? Pero no nos conformemos solamente con los pancitos de vida. No nos conformemos, sino que conformémonos con leer un capítulo, 2 capítulos diarios. Cuando escasea la palabra de Dios, lamentablemente no hay visión. Con esto ya vamos a ir terminando. Damos gracias a Dios por la misericordia de Dios que el Señor nos ha llamado para poder llevar el pastorado. Y le doy gracias a Dios porque si no hubiera tenido la visión en su palabra, yo no hubiera tomado este cargo. ¿Qué iba a entregar? ¿Qué iba a entregar yo? ¿Qué iba a hablar? Imagínense un doctor que le diga a alguien, que opere a alguien, o si le dijera a alguien a usted que usted vaya a operar a alguien, o a mí que me manden a operar a alguien. O a mí que me dijeran, vaya a arreglarme el auto, no sé mecánica, no sé mueblería, y ni acá sé clavar un clavo en mi propia casa, porque las veces que me martillaba mal los dedos. Amén. Por eso, cuando el Señor nos da visión, y cuando podemos decir aquí, en la iglesia de Castro, Ministerio Evangelístico, Isaías 61:1, que aquí abunde la palabra de Dios. Amén. Que aquí, como cada ministerio, no vamos a ser no solamente a cada ministerio, vamos a hablar de todos los ministerios, de todos los lugares donde se reúnen los hijos de Dios, todas las denominaciones. Usted tiene que amar y decir en su corazón y decir y anhelar que abunde la palabra de Dios. Si bien es bonito cantar, es bonito danzar, es bonito hablar en lengua, pero más es bonito que abunde la palabra de Dios, porque donde abunda la palabra de Dios, también hay abundante de visión. Va a haber un hombre de Dios, una mujer de Dios que va a tener visión, va a saber a dónde dirigirse, va a saber dónde ir, qué hacer. ¿Por qué? Porque se está guiando conforme a qué? A la palabra de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hasta aquí dejamos la palabra de Dios y vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Felipito para que corte el vídeo. Amén. Pongámonos en pie y demos gracias al Señor.